Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, una semana más analizando el euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de lo que ha sido el último fin de semana, o por lo menos hayáis disfrutado el último fin de semana de este mes de agosto. Ya sabéis que empezamos ya el mes de septiembre y el mes de septiembre es uno de los mejores meses para hacer trading, así que espero que estéis muy atentos a estos vídeos. Ya sabéis que para más análisis pues podéis seguirme en el canal de YouTube, aquí en TradingView, o podéis seguirme en el canal de Telegram que lo tenéis en la descripción del vídeo. Deciros que, como siempre, para aquellos que no conozcáis mi canal, se divide en tres partes los análisis: una parte de análisis fundamental, luego técnico y una conclusión con ambas partes, donde os diré el precio objetivo del euro dólar. Así que quedaros hasta el final del vídeo para saberlo. Lo primero de todo, deciros que la semana esta es tremendamente complicada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos muchísimas noticias fundamentales, tanto de Europa como de Estados Unidos. Venimos del simposio Jackson Hole que tuvimos la semana pasada, que además tenéis un vídeo en mi canal para verlo, ¿no? Donde hago el análisis de Jackson Hole y de cuáles han sido las principales conclusiones que ha sacado Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Y también, por otro lado, pues deciros que es que al empezar mes, porque aunque parezca que estamos en la última semana de septiembre, estamos en la última de septiembre y, última de agosto y primera de septiembre. Y en este caso, pues bueno, pues yo creo que resulta evidente que es que si me pongo a contar las noticias importantes que tenemos, pues os diría que tenemos dos mañana, tenemos 5 el miércoles, tenemos 4 el jueves y tenemos otras 5, es decir, que estamos hablando de casi 17 noticias fundamentales, además a distintos horarios, ya sabéis, noticias europeas, noticias americanas. Y claro, pues si no era poco la inercia que llevamos de la semana pasada, esta se va a quedar realmente corta. Tenéis que tener en cuenta el contexto del cual partimos, y esto es, insisto, análisis fundamental. Tenéis que tener en cuenta que el contexto de esta semana, como hay datos de inflación, y ya me estoy metiendo demasiado, lo que os quiero decir es que va a ser determinante esta semana para ver la subida de tipos de interés en Estados Unidos, cómo se va a hacer, de qué manera se va a hacer, si se va a hacer, si no se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que hay que estar expectantes, ¿no? Y el día de hoy no ha habido noticias, lo que estamos teniendo hoy es un movimiento de vuelta totalmente lógico después de la volatilidad que tuvimos el viernes. De hecho, ya empezamos con las noticias mañana, que tenemos confianza del consumidor del mes de agosto, ya ha cerrado el mes, por lo tanto es casi definitiva, que es 116 puntos frente a 117 en Estados Unidos, lo cual significa que la confianza del consumidor, aunque se encuentra en unos términos bastante razonables, cae este mes. Por otro lado, tenemos también las peticiones abiertas de holds de empleo de Estados Unidos, que baja que sube desde los 9,6 millones a los 9,8, es decir, que siguen necesitando mano de obra y de hecho necesitan casi 300.000 personas más de las que necesitaban en el mes anterior. Recordaros que es el de julio, ¿no? Por lo tanto, no es tremendamente impactante, pero nos da una idea de lo que vamos a tener. Por otro lado, ya nos iríamos al miércoles, que ahí ya es donde empiezan las noticias jugosas, si nos parecían lo suficiente las anteriores. Tenemos la inflación mensual, mes contra mes de Alemania, que está en el 0,3, de nada han servido las subidas de tipos de interés porque sigue teniendo la misma inflación intermensual. Por otro lado, pues ya tenemos la noticia, una de las noticias más importantes para el dólar, que es el cambio en el empleo no agrícola, que ya sabéis que la primera semana siempre de cada mes sale el empleo no agrícola y las nóminas no agrícolas. Pues bueno, pues en este caso tenemos el empleo no agrícola, que pasaría pues de 324.000 a 195.000 en el mes de agosto. También tenéis que pensar que la mayor parte de la contratación no agrícola la hemos tenido en el mes de junio y julio. Pensad en las vacaciones, periodo vacacional, ¿no? Es decir, lo normal es que el que esté ya contratado en el mes de junio, pues está en julio y agosto, o el que esté en julio ya esté en agosto, ¿no? Es raro que sean contrataciones, pero tenéis que pensar que sigue en un terreno positivo, de hecho positivísimo, ¿no? Por lo tanto, nóminas no agrícolas, pues como un tiro. Por otro lado, tenemos el PIB del segundo trimestre contra trimestre, ¿no? De Estados Unidos, que estaría en el 2,4, sigue teniendo un crecimiento. De hecho, esta mañana publicaba el Fondo Monetario Internacional, si no me falla la memoria, que la OCDE, corrijo, que el crecimiento a nivel mundial de este año iba a estar en el 0,4, pues bueno, pues Estados Unidos tiene 5 veces más crecimiento, ¿no? Por otro lado, pues tenemos un dato curioso que son las ventas de vivienda, y en este caso se reduce el número de ventas de vivienda, pasa por primera vez en mucho tiempo de un
dato positivo, uno negativo. Bueno, un menos 0,1, mes de julio, subidas de tipos nada fuera de lo normal, pero que penséis que el mercado inmobiliario está bastante paralizado, ¿no? El jueves tenemos, por otro lado, pues tenemos la inflación anual de Europa, en términos generales, que pasa del 5,3 al 5,1, sigue siendo más del doble de lo estipulado por el Banco Central Europeo, lo cual yo creo que ya nos manda un mensaje de que vamos a tener subidas de tipos. De hecho, ese mismo día se publica también la inflación en Estados Unidos, la inflación core, y la inflación core, lo que nos está diciendo la subyacente es que no es que baje, es que sube, y en intermensual se mantiene, ¿no? Si sube la inflación en Estados Unidos, ya os digo yo, aparte de que la volatilidad por la inflación de Europa va a ser importantísima, ya os digo yo que si hay subida de la inflación en Estados Unidos, preparaos porque el mercado financiero, y ya os digo yo, no solamente el euro contra el dólar, todo, y cuando digo todo, se va a mover de una sobremanera brutal. Por otro lado, también tenemos, si ya hacía falta que fueran pocas noticias el jueves, pues tenemos las peticiones iniciales de desempleo, que pasan de 230 a 235, es decir, un incremento nimio, ¿no? Por lo tanto, el mercado laboral perfecto, crecimiento 5 veces más que la media de la OCDE, y como sube la inflación, ya no va a haber Dios que salve a Powell de subir los tipos este mes de septiembre. Por otro lado, tenemos el viernes, que el viernes tenemos las nóminas no agrícolas, que permanecen estables, 187.000 frente a 170.000, tasa de desempleo en Estados Unidos, que permanece plana en el 3,5, casi pleno empleo, y tenemos el ISM de manufacturero, que pasa de 46 a 47, lo cual significa que la industria americana va mejorando poquito a poco, pero lo más importante de todo, y que apoya el dato de que incluso la inflación subyacente pueda subir, el ISM, los precios del ISM manufacturero. Ya sabéis cómo le afecta al productor. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que pasa del 42,6 al 43,5. Es decir, que los precios de las manufacturas aumentan. Y eso ya sabéis que a la inflación le afecta de una manera importante. Como veis, le hemos dedicado 5 minutines a todas las noticias, pero fijaros la de noticias y me diréis, bueno, y con tanta noticia, Iván, ¿cuál es la conclusión? Pues yo lo primero de todo os diría es que no hay una conclusión, no es que sean buenas ni malas noticias para Europa o para Estados Unidos, están dentro de lo lógico, dentro de lo razonable. Ahora bien, ¿qué va a hacer? Pues mira, sin duda alguna esta semana vamos a tener muchísima volatilidad, muchísima. O sea, para aquellos que no seáis expertos en mercados financieros, os diría que sería una semana de estar relativamente tranquilos sin abrir operaciones. Por otro lado, también lo que os diría, que el día miércoles os fijéis muchísimo en la inflación alemana, como sube una sola décima, cuidadito con lo que puede pasar en Europa, y el empleo no agrícola, es decir, si el empleo no agrícola permanece en esa tasa o incluso es mejor de esa tasa prevista, pues ya os digo yo lo que va a pasar que el dólar, lo más lógico es que que caiga ligeramente, pero eso porque va a mantenerlo todo el mundo a las expectativas de lo que pudiera pasar o de lo que vaya a pasar el jueves. Es decir, que el jueves es vuestro día fundamental. Y el jueves, claro, si sube la inflación en Alemania más de lo debido, ¿puede subir la inflación más en Europa? Sí, si sube la inflación más en Europa, ya os digo yo que el euro va a subir una barbaridad. Pero como suba la inflación en Estados Unidos por encima del mes anterior, pensad que todo va en relación al mes anterior, lo que vais a tener es un aumento del dólar brutal, porque eso va a significar que seguramente la semana que viene o la siguiente Powell vaya a subir los tipos de interés, que es lo que mucha gente está esperando, pero lo de mañana lo confirmaría. Si existe esa subida brutal por el euro y por parte del dólar, pues ahí seguramente lo que vayamos a tener es una pugna de a ver quién lo sube más. Sin duda alguna el dólar se hace mucho más atractivo, puesto que tiene tipos de interés más elevados, pero también pensad que en Europa hay más probabilidades de subidas de tipos que en Estados Unidos, que esta puede ser o la penúltima o la última subida de tipos. ¿Cómo afecta esto en el apartado técnico? Pues fijaros, en el apartado técnico yo creo que hay una estructura que además no la he pintado, porque me apetecía pintarla aquí, ya que vosotros pues si la podéis ver y la podéis apreciar a la misma vez que yo creo que resulta evidente que durante todo este mes de julio y agosto hemos tenido un canal paralelo que suma ya a la estructura que tenemos. De hecho, el viernes, fijaros cómo rebotaba la resistencia de 1,079 y ahora, pues bueno, pues lo que tenemos que ver nosotros es lo siguiente, lo que tenemos que ver es, oye, ¿este es un buen punto para comprar o para vender? Bueno, depende de la situación. Depende de la situación. ¿Qué es lo que nos dice el apartado técnico? Sin tener en cuenta el apartado fundamental. Lo que nos dice el apartado técnico, y vamos a utilizar los indicadores de todas las semanas, las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC, fijaros lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es, oye, lleva ya muchísimo tiempo en sobreventas, esto es normal, llevamos una tendencia bajista, ojo, lleva
varios días, 1, 2, 3, 4 días coqueteando con Bollinger, ya rebota un poquito. Venimos de una sobreventa brutal, es decir, ya llevamos una tendencia bajista bastante amplia y ya se ha cruzado hasta en 2 ocasiones y camino a cruzarse una tercera. Es raro que se cruce 3 veces y no suba y no rebote, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el apartado técnico lo que nos está diciendo es, oye, hay una posibilidad de cambio y de reversión de tendencia muy importante. De hecho, la fuerza de la tendencia bajista es el punto más débil que hay pues desde que empezó el mes. Es decir, que realmente ya apenas queda fuerza esta tendencia bajista. Por supuesto, el euro, pues el euro yo creo que tiene mucho que hacer en función de la inflación. Insisto, todo depende de lo que mañana veamos, bueno, el miércoles veamos con la inflación en Alemania y bajando y siguiendo esa ruta en función de lo que haga, pues yo ya el miércoles os haré otro vídeo comentándoos si hay algún cambio de dirección o no. Pero para mí el cambio de dirección es que vamos a ver un aumento, no un aumento brutal, depende por supuesto de los datos de inflación en Estados Unidos y de que salgan según lo previsto, pero yo creo que nos vamos a querer volver a encontrar con el 1,084, insisto, con los datos de inflación que hoy ahora mismo sobre la mesa. Si sale más alta de lo que debiera Europa o si sale más alta de lo que debiera en Estados Unidos, cuidado, pero eso ya lo analizaremos la semana que viene. Así que yo creo que deberéis de buscar el 1,084, que son 50 pips, que puede haber un rebote perfectamente, y eso intentarlo buscar entre el martes, entre hoy, lo que queda de hoy, martes y miércoles. A partir del miércoles, liquidar posiciones y buscar nuevas entradas en función de los criterios de estos soportes y resistencias que tenemos a largo plazo, teniendo en cuenta el canal como una zona donde no debería de perforar de una manera excesivamente rápida. Con esto me despido, sé que ha quedado un vídeo un poco más largo de lo normal, pero merecía la pena, así que dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo, ya sabéis que tenéis el canal de Telegram en la descripción y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.